Bueno, entonces ya hemos visto lo que se refiere a separe a las personas del problema, que significa que voy a ser duro con el problema y suave con las personas. Hablamos de los dos tipos de intereses que se refiere a la sustancia de la relación. Hablamos cómo dentro del proceso de separe, dentro del elemento, separa a las personas del problema, se es duro con el problema y suave con las personas, y se trabaja con lo que es la percepción, lo que es la comunicación y lo que es la emoción. Entonces aquí vemos, lo vamos a trabajar ya con la parte de los intereses, concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Ustedes ya saben lo que es el interés y lo que es una posición. El interés es lo que está subyacente dentro de la conducta o sea, lo que está debajo de la conducta que se exterioriza, que es la posición. Si la posición es el que quiero, el por qué o para qué pido lo que pido o cómo me sentiría satisfecho, es el interés, ¿no? Recuerden la imagen del iceberg, en donde la parte de arriba que se ve, lo que sale de la superficie es la posición, y los subyacentes son los intereses, las necesidades que las partes manejan dentro de un proceso de negociación. Entonces aquí se cita dentro del libro de George William Ury, Roger Fisher y Bruce Patton el ejemplo de la naranja. Hay dos personas discutiendo por una naranja, y si yo trabajara, por ejemplo, con una negociación posicional, yo podría decir, bueno, si hay 4 naranjas, son 2 para ti y 2 para mí. Entonces, pero aquí es una negociación que podría de otra manera ampliarse la torta o manejar de manera más integrativa esa negociación y trabajar en base a los intereses. O sea, si yo pregunto, ¿para qué tú quieres las naranjas? Y una persona me dice, yo quiero hacer jugo de naranja, y la otra quiere hacer dulce de naranja, pues yo puedo sacar el 100% en ese proceso de negociación y satisfacer los intereses de esas partes, 100% si hay una buena negociación. Es decir, las dos personas podrían utilizar las 4 naranjas y no solamente las 2. Sí, porque una haría su jugo y entregaría a la otra parte las conchas para hacer el dulce de naranja, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo una negociación Harvard se trabaja en base a los intereses y no en base a las posesiones, ¿no? Hay otro ejemplo que yo les decía en la clase pasada, que es el que se refiere a la ventana abierta y la ventana cerrada. Dos personas trabajando en una biblioteca, una quería la ventana abierta y la otra persona quería la ventana cerrada. Cuando la bibliotecóloga se acerca y le pregunta ¿para qué o por qué necesita la ventana abierta o cerrada cada una de las partes? Una dice, bueno, para que no se me vuelen los papeles. La otra parte dice, para que yo tenga aire fresco. Entonces cerró la ventana que daba directamente al escritorio de las personas y abrió la ventana contigua, o sea, la ventana que estaba al lado. Las dos personas pudieron cubrir sus intereses, ya que uno tuvo aire fresco abriéndole la ventana de al lado y la otra pudo trabajar sin que se les volaran los papeles. Esto es trabajar en base a intereses y no en base a posición. ¿Ok? Para que la solución sea prudente, consigue los intereses y no las posiciones. Ya hemos hablado cómo trabajar en base a posiciones puede generar acuerdos ineficientes y hasta acuerdos, podríamos decir, hasta injustos, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Los intereses definen el problema. El problema básico en una negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de la parte. Y eso es lo que nuestra labor es, intentar desentrañar cuáles son los intereses, que esto se hace en un proceso de preparación de la negociación, cuáles son los intereses que las partes están manejando, bien sean mis intereses y los intereses de la otra parte. Mi mejor alternativa a acuerdo negociado y la mejor alternativa a acuerdo negociado que podría tener la otra persona, ¿no? Estos deseos y preocupaciones son intereses, motivan a las personas, son el resorte silencioso detrás de todo el ruido de las posiciones. En el primer ejemplo que ustedes vieron en la estación de radio, en donde se estaba vendiendo la estación, ese socio, ¿qué quería? Había un interés de reconocimiento. Él no le importaba, él quería vender esa parte porque, muchísimo más cara, porque él consideraba que él había sido el fundador de esa estación de radio y quería un reconocimiento. Si a lo mejor yo ofrezco, porque no solamente es el dinero podría ser un interés dentro del proceso de negociación, pero también podría ser el reconocimiento, podría ser el agradecimiento, podría ser el que yo siga tomando parte dentro, por ejemplo, si se está haciendo una fusión de una compañía o estoy vendiendo una franquicia y yo fui el creador de
de ese restaurante que se quiere convertir en franquicia, a lo mejor yo quiero seguir influenciando las decisiones de esa franquicia o la futura franquicia que se quiera crear. O sea, no solamente hablamos de dinero, hablamos también de las necesidades que el ser humano tiene. Por ejemplo, una necesidad de reconocimiento, una necesidad de que se me premie el trabajo que yo he realizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos deseos, preocupaciones son intereses, motivan a las personas, son resortes silenciosos, tanto río de las posiciones. Hay un caso que de hecho está, que lo plantea Uri allí, en donde se está, que lo pueden ver en los videos, que les recomiendo que vean todos los videos que están en el blog, donde está a punto, hay una negociación, hay un restaurante exitoso, en donde se busca, ya está prácticamente, no se logra concretar el acuerdo de negociación, y la cantidad, el acuerdo era muy bueno, o sea, en el sentido que se le estaba pagando una gran cantidad de dinero porque se quería como replicar ese restaurante o quería quedar una franquicia. Entonces, nada, esa persona que había creado ese restaurante no terminaba de concretar el acuerdo de negociación, estaba a punto de romperse ese acuerdo de negociación. Cuando se empieza a investigar por qué este señor no firma realmente el acuerdo de negociación, se dan cuenta que él quería simplemente seguir participando en las decisiones que se tomen a través de ese restaurante o esa idea que él tuvo de comida o de restaurante de comida rápida, no sé exactamente cómo era el caso de tipo restaurante, porque él lo que quería era tener un interés de reconocimiento de que él podía, ese restaurante que él había creado, seguir influenciando en las futuras decisiones que se generaran sobre la creación de lo que él había fundado, lo que él había creado, ¿no? Entonces aquí hay un interés de reconocimiento, de seguir participando en ese negocio. No solamente es el dinero, vuelvo y repito, hay muchos otros intereses que frenan que las partes tomen un acuerdo, ¿no? Por eso es importante investigar qué intereses manejan las partes, el mío y la otra parte, ¿no? Entonces lo que impulsó a decir, lo que le impulsó a decir son sus intereses. Tras las posiciones opuestas, intereses compartidos y compatibles, además de los conflictivos. Es decir, hay intereses que son, no todos los intereses son divergentes en un proceso de negociación. Hay intereses que son compartidos. ¿Me explico? Es decir, si yo estoy dando esta clase, mi interés es que ustedes aprendan. La posición es explicar la clase, pero ¿cuál es el interés? Que ustedes aprendan. Y ustedes, el interés de ustedes debería ser aprender también. Entonces hay un interés compartido. El cómo explico o no explico la clase podría considerarse que es la posición. A lo mejor no le gusta cómo explico la clase, ahí está la posición. Profesora, no nos gusta que nos ponga diapositivas, queremos hablar, nosotros hacer ejercicios de debate. Bueno, esa es la posición, pero el interés en común es que ustedes aprendan la materia. ¿Me explico? Entonces, un análisis detallado de los intereses subyacentes mostraría la existencia de más intereses comunes y compatibles. ¿Cómo se identifican los intereses? Esto es importante. Pueden ser implícitos, intangibles, tal vez inconsistentes. A lo mejor yo no sé realmente qué interés tengo, entonces yo tengo que identificar cuál es el interés real que yo quiero en este proceso de negociación. El mío y el de otra parte, investigar. Comprender lo de la otra parte y comprender los propios. ¿Por qué? Ponerse en lugar del otro, analice cada una de las posiciones que asume. La profesora está explicando por diapositivas. ¿Por qué? Porque ella considera, esa es la posición, porque ella considera que es la mejor manera. Okay. Esto lo estoy haciendo así. A lo mejor a usted no les gustan las diapositivas. A usted le gustan los debates. Le gusta que se le haga evaluaciones al final de cada clase. ¿Sí? Esas son las posiciones. ¿Me explico? No está pidiendo una justificación para su posición, sino una comprensión de sus necesidades, esperanzas, temores y deseos. Pregunte, ¿por qué no? Piense sobre las opciones del otro. Una de las maneras más útiles de descubrir los intereses es identificar primero la decisión básica que la otra parte probablemente cree que usted le está pidiendo. Y después preguntarse por qué no la toma. O sea, ¿por qué esa persona no termina de ceder ante lo que yo estoy solicitando? ¿Por qué sigue manteniendo esa posición? Hay que preguntarse. ¿Qué interés quiere? ¿Qué interés está en juego porque no acepta esa posición que yo estoy planteando? Si usted quiere que cambie de opinión, debe comenzar por descubrir qué opinión tiene en la actualidad. O sea, ¿qué realmente está pensando esa parte? Analice las consecuencias, como la vería probablemente la otra parte, de tomar o rechazar la decisión que usted les pide. ¿Qué pasaría si tú me vendes este restaurante a este precio? Bueno, ya no estaría, por ejemplo, no tendrías ya voz ni voto dentro del consejo directivo.
A lo mejor el interés es de él. Yo no quiero solamente el dinero, yo quiero seguir aportando, ser socio mayoritario y seguir dando mi opinión porque esto fue una idea, mi idea, por ejemplo, ¿no? Impacto en mis intereses, impacto en los intereses del grupo. ¿Cuáles son los intereses más poderosos en las necesidades? Son las necesidades humanas básicas. La seguridad, el bienestar económico, el sentido de pertenencia, el reconocimiento, el control de la propia vida. Estas son las necesidades humanas básicas. Dice, explíqueles, discusión sobre los intereses, explíqueles cuáles son. O sea, el por qué o para qué usted está pidiendo lo que está pidiendo en ese proceso de negociación. Bueno, porque yo quiero que mis hijos sepan que yo fui el fundador de este restaurante y que sigo siendo útil, que sigo aportando dentro de la sociedad y esto está contribuyendo a darle empleos a miles de personas. Yo me quiero sentir reconocido y útil para mis hijos. O sea, estoy haciendo explícito esos intereses, ¿no? Para que otra parte comprenda exactamente la importancia y la legitimidad de sus intereses es parte importante de su trabajo. Ustedes quieren que los otros tengan en cuenta sus intereses, empiece por demostrarle que usted tiene en cuenta los intereses de ellos. Sí, valorar también los intereses de la otra parte. Exprese el problema antes que su respuesta, mire hacia adelante, no concentrarse en el pasado, sino concentrarse en el futuro, en cómo podemos llegar a una solución y cubrir tus intereses también. Dice, será mejor para sus intereses si habla sobre dónde le gustaría ir que si habla sobre dónde viene. Sea concreto pero flexible, saber por dónde va y al mismo tiempo ser abierto a nuevas ideas. Entonces también está relacionado con las opciones de mutuo beneficio. O sea, si yo, por ejemplo, no puedo vender mi casa, pues la pongo al cuido. Si no puedo ponerla al cuido, pues la alquilo. Si no la puedo alquilar, pues la pongo como estas ofertas de la gente que llega, que alquila sus casas para como hotel. Es decir, tantas opciones, ¿no? Hay que ser como flexible, ¿no? Bueno, ser duro con el problema y suave con las personas, comprometerse con sus intereses, lo que se habla de disonancia cognitiva, ¿no? Disonancia cognitiva significa que hay una disonancia entre lo que yo pienso y lo que yo hago. O sea, el cerebro no puede hacer dos cosas diferentes. Una cosa es lo que yo estoy pensando y otra cosa es lo que yo estoy haciendo. Vamos a ver los consejos prácticos. Para identificar los intereses, de otra parte pregunta, ¿para qué o por qué no? Recuerda siempre que los intereses suelen ser múltiples. Ya lo hemos hablado, de bienestar, de conocimiento, bienestar económico, sentido de pertenencia. Y lo que más poderoso son los relacionados con las necesidades básicas. Habla sobre tus intereses dándole a conocer a la otra parte. Haz saber que la otra parte que te importan sus intereses. Habla primero de tus intereses y razones y deja para el final las propuestas y las conclusiones. Comprométete con tus intereses más que con tu opinión de la solución inicial. Es posible que haya más e incluso que otra parte pueda ser mejor. No renuncies a una solución justa para ti y para la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros primero que todo en el método de negociación Harvard tenemos que identificar nuestros intereses y los intereses de la otra parte. Esos intereses pueden ser múltiples o por supuesto pueden ser múltiples, pueden ser divergentes o pueden ser que sean que coincidan esos intereses, ¿no? Que sean similares o que coincidan. Entonces yo tengo que investigar cuáles son los intereses míos y los intereses de la otra parte a través de preguntas. Primero expresando mis intereses. El por qué o para qué o por qué no pido lo que, o sea, o por qué no cierro ese acuerdo definitivo, ¿no? Ese señor no cerraba el acuerdo porque la negociación estuvo a punto de caerse, no porque la oferta económica era buenísima, sino simplemente porque él quería había una necesidad de reconocimiento, que podría seguir, que quería ser socio y quería seguir aportando a la idea que él había tenido al inicio. Entonces, ahí vemos un interés diferente a un beneficio económico, ¿no? Entonces, identificar mis intereses, identificar los intereses de la otra parte, explicarlo, hacerlos explícitos, no concentrarme tanto en la solución primero, sino trabajar en base a los intereses, ¿no? Bueno, aquí vamos a dejarlo, voy a parar la grabación.